Visita a un amigo, Alejandro Amarilla, médico cardiólogo. ¿Cómo te va, Alejandro? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto estar contigo. La verdad, muy contento porque vimos que anduviste en bicicleta por Chile, un lugar espectacular, fantástico, ¿no? Una sensación distinta, me parece, ¿no? Para alguien que es un deportista netamente amateur, como ocurre en la gran mayoría de los casos, porque siempre se dice, no, un tipo... No. La gran mayoría de los casos, los deportistas amateur tienen una satisfacción que no voy a decir que es similar a la del profesional, es una satisfacción netamente distinta. Lo lindo de esto es que, el podio para el amateur es llegar, claro, es terminar la carrera, claro, y eventualmente hacerlo con disfrute, claro, en el menor tiempo posible, si se puede, pero yo le agrego a esto, con el tiempo fui aprendiendo algunas cosas, que es lo que conversábamos recién, sí, fuera de micrófono, que es las primeras carreras, digamos, que fuimos a participar, y bueno, era el objetivo era hacer el mejor tiempo y llegar, y de repente, por el lugar donde andábamos, te perdías mucho de lo que ibas viviendo por estar preocupado por esos minutos de menos que podías hacer, y que en cierta manera estás compitiendo contra vos mismo o contra algún compañero que más o menos anda igual que vos, y te perdés mucho. Y bueno, yo ahora, en los últimos años, más allá de entrenarme lo suficiente como para poder lograr terminar las etapas de este tipo de carreras, también le agrego el plus de lo que es el disfrute del lugar por donde estoy andando. Recordemos que estuviste en el norte de Chile, en una zona muy arenosa, muy desértica, y que además, bueno, esa es la particularidad, ¿no? Que uno puede llegar a disfrutar de la actividad física. No solamente es una cuestión de salud, no es una cuestión estética, tómelo como quiera, sino que poder tener otro tipo de satisfacción a través de la práctica de un deporte que uno lo puede llegar a llevar. Sí, yo creo que ¿no? esto es interesante, el fenómeno de este tipo de cosas que ocurre en los últimos años, porque esto es nuevo, digamos, sí, o sea, yo me acuerdo que hace 15 años atrás, andar en bicicleta era para ir a dar vuelta a la costanera y no engordar, digamos, un poco, digamos, y de repente empezamos a salir de la costanera para andar por las zonas de arena de Corrientes, que tienen muchos muy lindos lugares, digamos, fuera de ruta, y de ahí saltamos a empezar a ponernos metas, entre comillas, zanahorias, como para poder lograr este tipo de cosas. El primero y más importante de todo fue el Río Pinto, en Córdoba, y después fue creciendo esto. Entonces, como te digo, resumiendo, es un fenómeno que ocurre en el ciclismo, en el running y en diferentes disciplinas. En este momento están corriendo algunos amigos en el Rally de Colombia, en Salta, que también son 3 etapas y lo hacen en pedestrismo, y es muy lindo también. Son un poco más de 70 kilómetros en 3 días. Sí, exactamente, y realmente es muy lindo, y requiere una exigencia y una preparación que está dentro de lo que nosotros llamamos la alta intensidad, digamos, ¿sí? Porque es lo que uno va a ir a hacer en la competencia. Se necesita una preparación especial, no es cualquier preparación, no es que uno va a ir a pasear y a correr un poco en la costanera y con eso es suficiente para irse a correr al Rey de Colombia, o para ir a hacer los tres días en el desierto de Atacama, que es lo que hice yo, digamos, ¿sí? Para esto necesitas prepararte, entrenarte, vivir ciertamente varios meses previos como si fueras un deportista profesional, pero no lo sos, ¿está bien? O sea, con otro objetivo, no vamos al podio. De hecho, algunos amigos han logrado algún podio, pero el objetivo no era específicamente el podio. Entonces, esto es un fenómeno que tiene que ver más allá de la salud, más allá del cuidado, porque comenzamos de alguna forma tratando de cuidar nuestro corazón, tratando de cuidar nuestros factores de riesgo cardiovasculares y demás, y eso es muy bueno, ¿sí? Mantener un peso adecuado, estar entrenado y demás, pero ojo, acá cuando empezamos a pasarnos, entre comillas, a la alta intensidad, también tenemos lesiones, ¿sí? Y de hecho vos lo sabés, porque vos también sos deportista, que podemos tener algún tipo de lesiones. Y bueno, yo creo que hay que poner en la balanza todo y plantearse los objetivos dentro de las posibilidades realizables para cada uno. Yo creo que este tipo de cosas
este tipo de actividades como la tuya, como la de correr, me parece que ha pasado diversos estadios. Pasó primero de ser una cuestión estética, y que todavía en gran medida sigue siéndolo el cuidado físico, que no está mal, para mí no está mal, pero también trasunta a otro lado, a una cuestión de salud, primero física, pero que también considero que pasa a otro tipo de salud, mental. Sin duda. La estimulación de decir, puedo llegar a lograr, y la visualización de un objetivo a mediano o largo plazo, ir a correr al desierto de Atacama, intentar correr una distancia de 21 o 42 kilómetros, lo que pueda, acá o en cualquier lado, si tiene la oportunidad económica de hacerlo también, que es otra realidad, sí. Pero esa cuestión de salud mental, de decir los objetivos, y en torno a la salud física, me parece que eso hace muy bien. Ponerse desafíos, ponerse metas, o sea, y cumplirlas, tratar de cumplirlas, digamos, ¿sí? Eso también ayuda, porque las endorfinas, o sea, lo que genera la actividad física, sí. Tiene un efecto de placer importante, de analgesia, primero, que te calman los dolores realmente, porque y de placer. Entonces, esto hace que aquel que prueba, entre comillas, las endorfinas, en muchos casos se convierte en un cierto grado de adicción a esto, y que te genera beneficios físicos, lo sabemos perfectamente bien, siempre y cuando uno no se lesione, no se pase de la raya, claro. Y beneficios emocionales y psicológicos también. Es un poco el desenchufe y el tratar de salir un poco de lo que, de entre comillas, el agobio del sobreestrés de la vida cotidiana, Daniel, claro. Que tenemos todos los seres humanos. Hoy tenemos estimulantes, estresantes, permanentes desde todos lados. Recién terminaba de hablar vos de una entrevista de economía, claro. y de cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana, y todo el mundo está hablando de esto, y vos prendes la televisión y ves un montón de cosas. Entonces, el salir a correr, el salir a rodar, el salir además estar con amigos y tratar de hacer esto, genera un clima emocional. Vos hablabas de salud mental, que te da un equilibrio, ciertamente, que te permite después volver a enchufarte en la vida cotidiana y afrontar tus cuestiones diarias. Yo siempre cuento que en lo particular, en lo personal, yo corro y a mí me da la sensación que me enfermo mucho menos. ¿El deportista en sí se enferma menos? ¿Por qué? Bueno, ciertamente la inmunidad del cuerpo, siempre y cuando uno no incurra en sobreestrés o sobreentrenamiento, claro. digamos, sí, y lo haga en forma adecuada. Todo en su medida armoniosamente. Todo en su medida armoniosamente, hablamos de eso, ¿no? Los riesgos de cualquier tipo de enfermedad se ven disminuidos, y esto está científicamente demostrado, por supuesto. Obviamente, como te dije al principio, si no vamos a la alta intensidad o al alto rendimiento, claro. tenemos otro tipo de cosas que nos pueden pasar, que es sobreentrenarnos, que lesionarnos y demás. Pero para la gente que hace actividad física, todo tipo de enfermedades se ven disminuidas, desde las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades, los cánceres, las enfermedades crónicas no transmisibles en primer lugar, y también las enfermedades infecciosas. El ser humano, biológicamente, genéticamente, tiene la capacidad de adaptación a lo que vos lo sometas. O sea, el ser humano se adapta a el estrés del ejercicio físico, y al siguiente entrenamiento se va con un poquito más de posibilidades de lograr más, y en eso se basa digamos, la evolución de la carga de entrenamiento. Si uno va aumentando esto y va preparando el cuerpo, si uno sale, por ejemplo, siempre hablamos de que el sol, de que el calor y de esta zona claro. del país y demás, aquel que está entrenado para sostener, digamos, esas temperaturas, sostiene el desierto de Atacama, digamos así, donde las temperaturas claro. son extremas. Entonces, uno debe entrenarse en el calor para poder después ir a poder correr en un lugar donde estás en la altura, donde además tenés frío a la mañana y tenés calor al mediodía. El cuerpo se va a adaptar a todo esto. Sin embargo, esa persona que por ahí vive en un departamento y está sentado en un sillón y mira televisión, no puede ni de turista a estos lugares, porque realmente es terrible lo que su cuerpo, al no estar adaptado, no soporta. Entonces no tiene capacidad física, no tiene capacidad de adaptación al medio, y se va a enfermar.
se va a deshidratar, se va a insolar o va a tener algún tipo de enfermedad que tiene que ver con la pobre adaptación al medio. ¿Cualquiera puede hacer actividad física? ¿Cualquiera puede agarrar y decir, entro a correr y a entrenar? ¿Cualquiera? Yo creo que todos los seres humanos estamos genéticamente predispuestos para que nuestro medio de vida tenga que ver con el ejercicio físico. Esto tiene millones de años, Daniel. O sea, esto es una adaptación desde la era paleolítica en adelante. De hecho, fíjate vos, ahora estaba estudiando justamente para el Congreso de Cardiología que vamos a tener en Mendoza a fin de mes, y tengo que tocar un tema que tiene que ver con rehabilitación cardiovascular y con el HIIT, que es el High Intensity Interval Training, o sea, el entrenamiento de alta intensidad intervalado para los pacientes cardiovasculares. Y entre lo que estaba leyendo un poco cuál es la historia del movimiento del ser humano. Y resulta que nuestros antepasados, hace algunos millones de años, se pasaban primero muchas horas sin comer, digamos, ¿sí? O sea, tenían ayunos prolongados porque no había comida disponible como todo el tiempo que estamos comiendo a cada rato acá nosotros, ¿sí? Y segundo, se movían mucho en bajas intensidades, digamos, ¿sí? Ahorrando energía. Pero tenían periodos de muy alta intensidad cuando cazaban, o cuando corrían, o cuando tenían que escaparse de una fiera que lo estaba persiguiendo. Entonces, hacían periodos de alta intensidad y de recuperación. Y de esa manera adaptaron su genoma en millones de años, y eso somos nosotros. Y en los últimos años, a ver, llamemos cuánto, 200 años, 300 años, nos volvimos burgueses y sedentarios. Y el estilo de vida actual, que es más horas en la silla que moviéndonos, ¿sí? Hizo que nos adaptemos, entre comillas, mal adaptados, desadaptados al estilo de vida sedentario. Por eso es que tenemos un montón de enfermedades derivadas del sedentarismo, porque nuestro cuerpo no está adaptado para estar sentado. Nuestro cuerpo está adaptado para hacer actividad física. Para movernos. Entonces, respondiendo a tu pregunta inicial, ¿cualquiera puede hacerlo? Sí, cualquiera puede hacerlo. A ver, no cualquiera va a poder ir mañana a hacer una carrera como el Rally de Colombia o el Desierto de Atacama. Claro. Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque esto requiere un proceso de readaptación o de rehabilitación al movimiento. Para esa persona que estuvo toda su vida sentada o sedentaria, o que está en la vida cotidiana sentada o sedentaria mucho tiempo, cuando retoma una actividad física lo tiene que hacer progresivamente, y generando los estímulos necesarios que pasan el umbral de adaptación que tiene actualmente. O sea, si yo no hago nada, que yo salga a caminar y haga, no sé, 10 cuadras, estoy haciendo un estímulo no habitual para mi cuerpo. A la siguiente vez que lo haga, el cuerpo va a decir, pero yo tengo que adaptarme de vuelta a estas 10 cuadras porque necesito hacer 11. Entonces voy a hacer 11 y voy aumentando la carga, pasando el umbral para lograr esa adaptación. Y si lo hago de forma progresiva, yo en cierto tiempo, que para cada persona es individual, voy a lograr poder ponerme en una circunstancia de hacer un ejercicio que puede tener que ver con la intensidad elevada y que puede tener con estos desafíos. Siempre y cuando, Daniel, y repito siempre esto, uno puede pasar de nada a empezar a hacer, ¿no? Pero tengo que asegurarme de que mi condición física y cardiovascular está bien para poder empezar a exigirme. Claro, si mi cuerpo va a resistir un entrenamiento. A ver, exacto. Esto lo habrás escuchado muchas veces, pero ¿qué respondes cuando escuchás? Mi cuerpo no necesita, así estoy bien, no estoy gordo, puedo estar 1 o 2 kilos más. ¿Qué le respondes cuando escuchas eso? A ver, porque esos son dichos habituales que vos escuchás en cualquier... No, mi cuerpo no necesita. Una cosa es lo que uno lo dice y entre comillas piensa. A ver, los seres humanos tenemos ciertamente un discurso psicológico que tiene que ver con nuestra, entre comillas, comodidad para la vida. Entonces, porque si uno se desadaptó completamente y está realmente con muy pocas posibilidades físicas de hacer una actividad, cuando la hace, se siente mal, siente un displacer,
¿sí? Entonces si vos una persona decís, bueno, che, vení a acompañarme, vamos a trotar, y nunca trota, y lo llevas a trotar y lo haces trotar, qué sé yo, no sé, 10 cuadras, al otro día le duele todo, se siente mal, se siente cansado, le faltó el aire cuando estuvo trotando, y te dice, Daniel, no voy más, porque esto me hace mal, ¿sí? Y realmente es así, pero primero hizo algo no habitual, ¿está bien? Entonces ahí viene el punto de que la persona toma el ascensor y no sube por la escalera, ¿está bien? Ahí viene el punto de que la persona toma un remis y no se va caminando, porque se desadaptó tanto a esto que le genera una sensación de cansancio y de displacer. Entonces psicológicamente se autoconvence de que ¿para qué lo va a hacer? Entonces viene el discurso que vos acabas de decir, no, yo estoy bien así, déjame a mí nomás, que me siento cómodo. Sí, yo siempre te escucho y por ahí me queda una sensación como que toda una cuestión más psicológica que otra. Obviamente que nosotros somos, de alguna manera, lo que pensamos y nos autoconvencemos. Si yo a un niño desde chico lo autoconvenzo de que él no va a poder hacer algo, lo convierto en un fracasado. Sin embargo, si a ese mismo niño yo lo estimulo y digamos lo desafío y lo ayudo y colaboro con él para que pueda lograr los objetivos, lo convierto en un campeón. O sea, somos seres humanos que tenemos la posibilidad de poder modificar nuestro futuro, nuestros objetivos de acuerdo a qué es lo que pensemos y creamos en nosotros mismos y en el entorno. Entonces, si nosotros nos autoconvencemos de que no podemos, olvídate, no podemos. ¿Entendés? Si yo en algún momento hubiera dicho, no, esto es imposible. Como hay uno que me está escuchando acá, digamos, en la radio, dice, no, esto es imposible, esto es una locura, están todos locos, esto es imposible, nadie lo puede hacer, y lo hacen un grupo de tarados, qué sé yo, que además les sobra tiempo, como que si no sobrara tiempo. Realmente lo que nosotros dejamos de hacer para poder entrenar para esto, no te puedo explicar las cosas que dejamos de hacer, ¿sí? Entonces, ¿pero por qué? Porque le ponemos la ficha a esto, digamos, y otro gastará el tiempo en otra cosa. Entonces, yo lo que le quiero, sería bueno que la gente entienda y sepa de que no es imposible para nadie, y que hay que plantearse los objetivos y hay que replantearse la vida que uno tiene, replantearse, o sea, recuestionar de vuelta cómo estoy viviendo, qué estoy haciendo. Ratifico todo lo que vos decís, agregando un par de cosas que cuando a mí me dicen, no, porque, mirá, yo primero lo que te dije hace un ratito, con esta actividad física yo no me enfermo. Por lo menos, más allá de un resfrío liviano, yo no tengo faltas laborales, y no es por pasarme en factura ni nada. A mí no me gusta enfermar, no estoy acostumbrado a enfermarme los últimos 6 años. Tu cuerpo está con una inmunidad adquirida mejor que la que pudiste haber tenido en el pasado. Por eso digo que me parece que ese es un punto. Otro punto que siempre digo es, en términos vulgares, es por ahí uno se vuelve y se da cuenta que está sobregirado de rosca, y el correr es como que me me pone los pies sobre la tierra en ciertas resoluciones cotidianas. No quiere decir que todo lo haga bien, y no, pero sí me doy cuenta de que en realidad esa actividad física me logra poner en órbita, y siempre contando el antecedente de que yo venía de una brutal gastritis, y después de comenzar a correr se me fue todo. Sí, y te agrego algo más. Se fue todo. Los momentos de creatividad más importantes en el ser humano tienen que ver cuando uno está haciendo actividad física. Si vos salís a trotar y te vas algo en la cabeza de repente cómo resolver, es probable que encuentres la respuesta ahí. Sí, algunos dicen que en realidad sí, otros dicen que cuando corre tiene que escuchar música. Yo digo que cuando corro pienso absolutamente de todo, porque no controlo el pensamiento. No es que lo controlo, sino que viene cualquier cosa a la mente, lo pienso, lo resuelvo, o lo deshago, o si no, lo sigo pensando. Sí, viene, y si ahí no hay que resistirse al pensamiento. No, viene, que venga, que esté, y que ahí aparezca. Y tengo un tiempo determinado. Sí. La alimentación. Es un tema interesante. Porque en realidad, yo pienso que no. Tengo una cultura de una alimentación de una forma determinada, es cierto. También tenemos una cuestión económica en el medio de todo esto. Después tenemos una cuestión médica en todo esto, una cuestión vinculada a la salud. ¿Cómo hacer el equilibrio entre esas tres cosas? ¿Cómo decís, a ver, mirá, como bien sano, que no me salga tan caro,
y que los mandatos culturales que tengo no estén tan en contra de ellos. ¿Cómo hace esa suerte de equilibrio, esa línea media, así decir, esto sería atravieso, esto así? Mira, el tema alimentario tiene que ver con que, a ver, primero que el ser humano tiene preferencias gustativas por ciertos grupos de alimentos, ¿sí? O sea, de movida, del punto de vista psicológico, inconscientemente vamos a preferir ciertos alimentos porque biológicamente la adaptación de nuestra lengua, ¿sí?, es a lo dulce y a lo graso. Claro. ¿Sí? Entonces preferimos esos alimentos, nos gustan esos alimentos como seres humanos que somos, digamos, y rechazamos ciertamente lo que no tiene sabor, lo que es amargo, ¿sí?, lo que no tiene contenido graso y demás. De hecho, por eso la gente le pone aceite a las ensaladas, ¿viste? Porque decís, bueno, ¿por qué le tenemos que poner grasa vegetal, por supuesto, pero grasa, en fin, a una ensalada? ¿Sí? ¿Sí? Porque le da palatabilidad ciertamente a estos alimentos. Entonces, ya de movida, cuando uno da consejo alimentario, juega con un rol, con una cuestión de hacer entender a la persona que tiene que prevalecer de alguna manera la razón por sobre la emoción. O sea, la razón, el pensamiento, la inteligencia del ser humano por sobre la emoción del gusto y del sabor. ¿Está bien? Entonces ya de movida tenemos un problema en ese aspecto, ¿sí? Que va profundo esto. Por eso tenemos gran parte de la población con obesidad. Por eso tenemos la epidemia de obesidad. Y por eso a los chicos es difícil decirle, che, nene, come ensalada. Y van a comer golosinas. ¿Por qué? Porque los chicos no razonan. Su corteza frontal todavía no está formada, entonces actúan con la amígdala y van a la emoción directamente. ¿Está bien? Entonces, primer punto. Aquel que no tiene claro esto no va a tomar las decisiones correctas a la hora de alimentarse adecuadamente para el estilo de vida que tenemos hoy día. Y resalto este punto, porque si vos me decís que vivimos como hace 50, 100 años atrás, donde nos movíamos todo el tiempo, cualquier tipo de alimento venía bien. De hecho, había poca oferta alimentaria y debíamos incorporar mucha cantidad de grasa e hidrato de carbono para sostener un ritmo de vida con mucha exigencia energética de la vida cotidiana de ese momento. Entonces, cuando vemos las comidas de antes, los locros y las polentas y todo lo demás, de la gente que trabaja en el campo, por supuesto, y que hace mucha actividad física, decíamos, bueno, pero ¿cómo esta gente vivía con esto? Y esta gente vivía con esto porque necesitaba eso. ¿Está bien? Entonces, pero... porque no estaba en un sillón, en una silla sentado trabajando. Su trabajo era otra dinámica. Sacamos de contexto esto y de repente venimos a un mundo donde tenemos, ¡pum!, una oferta alimentaria de colores y sabores de lo que se te ocurra. Y encima, para los niños, disfrazados de figuritas, digamos, ese tipo de muñequitos, ¿entendés? De colores y de gusto y de sabores. No solo me entra por el sabor, me entra por el color, me entra por la vista, me entra por todo. Por todos lados. El marketing de esto es terrible. Entonces, Daniel, primer punto, tremendamente difícil. Primar primero la razón sobre la emoción y sobre el gusto, ¿sí? Biológico y emocional. Entonces, primer punto. Entonces, ¿cómo equilibrar esto? Fíjate una cosa. Tenemos una epidemia de obesidad mundial. Sí. Y la obesidad mundial, sobre todo la obesidad infantil, se da en los estratos sociales más bajos. Fíjate qué paradoja. La gente que menos tiene está más gorda. ¿Entendés? Esto pasa hoy. Coexisten la desnutrición con la obesidad. ¿Por qué? Porque de alguna manera esta posibilidad de decidir entre una cosa y otra cuando hay un nivel sociocultural menos elevado, digamos, ¿sí? Se torna bastante difícil, por un lado. Y por otro lado, la cantidad de hidratos de carbono y grasas que se consumen y menos cantidad de proteína, hablamos de la torta parrilla en adelante, digamos, y la bebida azucarada, las gaseosas. Pero ahora todas las gaseosas me dicen que no tienen azúcar. No, perdón. Yo veo todos los tickets, las etiquetas de las gaseosas, todos dicen no tiene azúcar. No, todas no. Sigue habiendo muchas gaseosas con azúcar. De hecho, hay marcas que son las más económicas, entre comillas, ¿sí? Que vos te vas a la periferia de la ciudad y pedís una gaseosa de una marca conocida y no tienen, pero tienen de las otras. Y las otras tienen un contenido azucarado tremendo. Entonces, y mucha gente vive tomando eso, no toma agua.
O sea, se acostumbran a tomar eso. A ver, ¿no hay recursos para comprar frutas y verduras? O en realidad, y hay recursos para comprar bebida azucarada y otro tipo de alimentos, o en realidad estoy eligiendo por emoción y no por razón, o y por educación. O por frustración, decir, me doy aunque sea un gustito, trabajo todo el día como negro y no me puedo tomar una gaseosa. Ponele, a ver, si ese es tu gustito en la vida, probablemente hablemos de eso que vos acabas de decir. Pero mucho tiene que ver con falta de educación, Daniel. O sea, con falta de el empoderamiento, del conocimiento que me permite tomar la decisión correcta ante una posibilidad de decidir. Si yo a esa misma persona la educo correctamente bien y entiende ciertamente el beneficio o el riesgo de lo que está por tomar esa decisión, es probable que en algún momento, haciendo bien las cosas, tomen esa decisión. Entonces, sí, te repito, el ser humano, primero, biológicamente está predispuesto a lo otro, pero mentalmente, educacionalmente y digamos, psicológicamente, si uno puede influir en eso, puede cambiar la conducta. Y no, sí, termina. Y creo que no pasa por una cuestión exclusivamente económica, ¿sí? Porque uno puede, ciertamente, a ver, en la zona rural, ponele, ¿sí? Donde por ahí no hay tantos recursos económicos tampoco, pero donde uno puede tener una huerta, donde puede tener gallina, donde puede tener huevo, donde puede tener cosas, puede tener una alimentación muy saludable, ¿sí? Pero donde entró a esa zona un kiosco con bebidas azucaradas, alfajores, galletitas y todo ese tipo de cosas, la gente se contaminó y empezó a comer esas cosas y empezamos a ver chicos extremadamente gordos en el campo, cosa que no se veía antes. Médico cirujano, ¿no? ¿Yo? El título, sí. Sí, médico cirujano. ¿Especialidad? En cardiología. Cardiología y mi subespecialidad es la cardiología del ejercicio y la prevención. ¿Vos te diste cuenta que terminás hablando mucho más de psicología y sociología o no? Y bueno, es lo que es lo que hacemos todos los días. O sea, yo te voy a decir una cosa, el 70% de las personas que se sientan enfrente mío en el consultorio tienen, hay que escucharlas, y tienen problemas que se resuelven hablando y no medicando. ¿Entendés? Que se resuelven hablando, que se resuelven entendiendo su realidad y dándole herramientas para que ellas puedan decidir sobre las cuestiones que tienen en la vida cotidiana. Y que muchas tienen que ver con aspectos emocionales y de estrés de la vida cotidiana que terminan haciendo que decidan para cualquier lado, ¿no? Porque vos me dijiste recién, vos dijiste la frustración, recién dijiste me doy el gustito, y eso lo escuchás todos los días, ¿entendés? Y gente que por ahí está todo el día trabajando a destajo, de sol a sol, tiene 2 trabajos, no tiene tiempo, vos le decís, che, tenés que hacer actividad física, y no, ¿en qué momento? Y muchas veces esa gente no sabe ni para qué trabaja, porque después llega el fin de semana, llega cansado a la casa, se come todo, se toma todo y se acuesta a dormir. Y ese es su gusto. Está esperando el fin de semana, ¿sí? Y así pasan las semanas y cuando se dio cuenta pasa la vida, ¿sí? Y se termina enfermando. Le decía a un paciente mío que venía apurado porque estaba esperando algún tiempito en la sala de espera y entró al consultorio y estaba muy apurado él. Y yo le decía, estás tan apurado que tenés 35 años y ya parece que tenés 55, porque tenés todas las características de una persona con todos los factores de riesgo. Estaba obeso, con sobrepeso, tenía hipertensión, estaba diabético, fumaba, y entonces se vivió tan rápido todo ese tiempo de la vida, él estaba tan apurado que había logrado envejecer antes de tiempo.